Bien chicos, este video es para hablar sobre los navegadores específicamente. Los navegadores son hechos en lenguajes de software, obviamente lenguajes de programación, y utilizan diferentes lenguajes de programación. No son todos iguales, es obvio, no son iguales. Sin embargo, quiero que veamos en detalle cuáles son sus diferencias y por qué hay esas diferencias y qué es lo que sucede con el asunto de los navegadores. Para empezar, los navegadores en su evolución, de alguna manera, nunca será estático, obviamente, así como Google tampoco será siempre el líder de los navegadores web, así como no lo fue Explorer en su momento. De alguna manera el comportamiento de la competencia de las empresas en el desarrollo de navegadores se dio para dar soporte a intereses económicos, mientras que Google básicamente lo que hizo fue interesarse por el beneficio de los usuarios, que fue un cambio importante en la historia de la guerra de los navegadores. En esa guerra de los navegadores, que se dio desde la década de los 90 en el siglo XX, la última década del siglo XX, y que finalizó hacia el 2008 con la llegada de Chrome, que permitió hacer crecer los beneficios en pro de las cosas que podían hacerse en Internet, en la web, con las tecnologías como lo vimos, que hay una explosión de opciones tecnológicas para los navegadores en la web, así como un soporte multiplataforma, que eso fue lo que realmente más se desarrolló con la llegada de Google a la web, Google en navegadores a la web. Para ver un poco de la actividad que Google ha tenido, Google ha permitido el desarrollo en la web de Mozilla. Financieramente lo apoyó. Eso permitió que se pudiera implementar a fondo en los cambios en tecnologías, iniciando en HTML5 y CSS, pero no fue lo único que se desarrolló. Realmente se desarrolló en todo el esquema, en el ecosistema de los navegadores. Esa guerra finalizó con Chrome, afortunadamente, porque a partir de allí se dio un desarrollo mucho más rápido, y en este momento, hacia 2017, tenemos un escenario completamente distinto. Entonces, ¿de qué se tratan las diferencias de los navegadores? Los navegadores trabajan sobre lenguajes de programación, y estos lenguajes están basados en motores de renderización, se llama esto. Y los motores de renderización tienen diferencias, por supuesto. Esas son nombres como estos, Getgo, Trident, WebKit y otros. En internet hay mucha información sobre ello. Y yo quiero un poco centrarnos en de qué se trata el asunto de los motores de renderización, que son muchísimos, no son solamente esos que están acá, hay más. Pero digamos que estos son los más importantes, y hay una lista muy bonita sobre los navegadores que están utilizando qué tipo de motor. ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, la mayoría utilizan WebKit, que es el que más resultados tuvo para ellos. Internet Explorer utiliza Taskman, por ejemplo Trident, Chakra. Esas cosas fueron evolucionando y se han transformado ya a otras cosas. Por ejemplo, los motores tienen unas diferencias en sus licencias de desarrollo. Entonces, por ejemplo, en este cuadro apreciamos cuáles son los lenguajes de programación en los que están desarrollados los diferentes motores de los navegadores, y pues el navegador, por supuesto, y las empresas que lo han desarrollado. Vemos que existen, la mayoría son en C, pero no son los únicos. Me llama la atención este que está hecho en Java, que es desconocido, ¿cierto? WebKit está hecho en C++, y está hecho por Palm. Palm, si alguna vez vieron unos dispositivos parecidos a los celulares, las Palm, fue una empresa que desapareció. Interesante. Pero la mayoría son de código abierto. Por ejemplo, este está BSD Style, no sé de quién es BSD Style, no sé de qué licencia será exactamente. Ok, entonces, ¿de qué se trata el motor de renderizado? La manera en que se construye la imagen
en la pantalla de cada uno de los motores es distinta. Entonces yo me puse en la tarea de buscar cuál es la diferencia que existe en la manera en que se visualiza una página web. Por ejemplo, cómo se ve esta tipografía. Vamos a ver si podemos apreciarlo un poco. Cómo se ve esta tipografía, que es tipografía, a cómo se ve en este navegador. ¿Ok? Hay una sutileza, ¿no? O cómo se ve esta página web. Navega libremente. Para los diseñadores gráficos sí hay diferencias, pequeñas, sutiles diferencias. Para mí la mayor diferencia existió en el navegador de Macintosh, el Safari. Esto que vemos acá, aquí hay una diferencia importante de cómo se visualiza el finalizado de la letra, y eso en imágenes es más dramático todavía. En el navegador de Safari en Apple, wow, es divino esa vaina, se ve muy bien. Este es Mozilla, este es Firefox, este es Chrome y este es, vamos, Internet Explorer, Chrome y Firefox. Ahí veremos un poco la diferencia de lo que se tratan esos navegadores y cómo se ven. En los navegadores existe mucho por hacer todavía. Como ven, son enormes cantidades de trabajo hechos por muchos desarrolladores y ninguno de ellos gana dinero. ¿Cómo ganarán dinero? Es una pregunta que yo me hago. ¿Quién financia toda esa cantidad de trabajo? Es interesante poder saber de qué se trata todo este trabajo. Acá hay un detalle sobre los navegadores y los motores que se utilizan y para qué funcionan cada uno. Me parece chévere. Como ven, Google es uno de los principales promotores del cambio tecnológico y del desarrollo de tecnologías en la web. Y él tiene un proyecto, hay un proyecto llamado Chromium, que es el que actualmente está cambiando de alguna manera. Eso es como hablamos de la Fórmula 1 de los navegadores. Aquí están todas las pruebas hechas para los navegadores. Y encontré un proyecto que basa su desarrollo sobre Chromium y sobre cómo se visualiza en Chromium los diferentes, en Chromium no, sino el motor que utiliza Chromium. Entonces, por ejemplo, ellos hablan de que hay una diferencia en el móvil precisamente sobre cómo se abre en la velocidad y cómo se cargan diferentes opciones. En este caso es ads, la publicidad, y cuánto demora en cargar. Es decir, la publicidad, cuánto hace que se demore las cosas en cargar en el móvil. Que en este momento los móviles podrían compararse al momento de la década de los 90 cuando entró el internet a nuestras vidas, que era importante la cantidad de información que se cargaba, el tiempo y pues obviamente el ancho de banda de carga en un dispositivo de estos, que en este caso es el cuello de botella en la internet para los móviles, la cantidad de datos. A partir de esta o sobre esta base existe cuál es el desarrollo que sigue sobre la web y los navegadores, es lo que tiene que ver con navegadores. Pues bien, hay una enorme cantidad de trabajo sobre hacer test sobre esos navegadores. Como vieron ustedes, son muchos navegadores los que hay, aunque solo sean 5 los que conocemos. Hay personas que tienen necesidades específicas sobre diferentes navegadores. Y existen sitios y empresas dedicadas a hacer test sobre esos diferentes navegadores. Como en esta, por ejemplo, este es hacer un test sobre todos los navegadores.
para probar que en lo que estamos desarrollando, cómo funciona en cada uno de ellos. En últimas, al final de contratando este servicio, podremos testear tiempos, optimizar el código para que carguen a las velocidades que necesitamos y encontrar problemas en el código para poder corregirlos sin tener que estar en vivo corrigiéndolos. Esto es particularmente importante a la hora de desarrollar. También tenemos un servicio de testeo visual, por ejemplo, cómo se visualizan los diferentes navegadores y cómo se organiza el ancho. Aquí lo dice claramente. Es interesante, tiene recursos como ayudas, API Docs, etcétera, etcétera, webinar, de todo acá. Esto sí es gratuito, este sitio me pareció muy importante el servicio que tiene y que comparte con información. También en Wikipedia, por supuesto, hay una comparación de los diferentes motores de los buscadores. Es mucho más completo sobre los lenguajes de programación y sobre todos los navegadores que existen y sus empresas de desarrollo. Como historia, acá hay una historia, datos, un cronograma de cuándo se liberaron, en qué época se liberaron. Uno de los sitios más importantes, desde mi punto de vista, no es que le hagamos publicidad solamente, sí le hago publicidad, pero no es la única forma, pero me gusta como el criterio de ellos, construyen un criterio para compartir la información y para poder ofrecer esta información para los que están interesados en el desarrollo de la web. Es este sitio llamado SitePoint, que tiene unos cursos gratuitos como el flujo de trabajo para frontend, Git también, como en el curso en línea que tenemos para nosotros, cómo animar en Canvas en HTML5 y también tenemos una visualización para datos en el lenguaje JavaScript. Esto les puede llegar a interesar. Es un poco el panorama de los motores de renderizado de los navegadores web, que yo sé que para la mayoría de nosotros son tres, como en el caso que los mostré, son tres importantes, pero hay muchísimos más, son más de 30 motores de renderizado y navegadores para las diferentes plataformas de móviles, lo cual hay que tener en cuenta cuando desarrollamos páginas web para móviles. ¿Y el futuro para la web cuál será? Bueno, yo pienso que el futuro para la web es el uso de APIs y ese futuro para la web implica que la forma de visualizar información, por eso pongo este ejemplo de últimas, sobre la visualización de los datos, es una tarea que a los diseñadores gráficos van a ser llamados a ello, van a tener que enfrentarse a ese problema sobre la visualización de datos y el manejo de códigos y lenguajes de programación para visualizar esos datos. Esta clase es un primer paso para poder acercarnos un poco más a ello. Seguiremos aumentando la cantidad de materias para asumir lenguajes de programación para los diseñadores y esperamos que podamos compartir este conocimiento con en otras disciplinas para que podamos crecer aún más. Nos vemos en clase.